La psicolingüística o psicología del lenguaje es una rama de la psicología que se encarga de estudiar el proceso de comprensión y producción del lenguaje en los seres humanos. El término de psicolingüística nace a principios de los años 50 del siglo pasado, tiempo en que los psicólogos y lingüistas se juntaron para explicar este fenómeno. Y tal como lo explica Taylor y Taylor 1990, se trata de un matrimonio entre la psicología y la lingüista, en la que aquella lleva la voz cantante. Desarrollo histórico de la psicología del lenguaje. Análisis. En un inicio, los psicólogos del lenguaje se dedicaban a investigar los mecanismos cognitivos que nos permiten comprender y producir el habla. Por ejemplo, se describía el proceso de reconocimiento de palabras escritas o de la recuperación de palabras en el habla espontánea. En la actualidad, con el desarrollo de nuevas tecnologías de investigación, la neuroimagen nos ha permitido conocer los mecanismos neuronales responsables del proceso lingüístico, la relación entre cerebro y lenguaje, las técnicas fisiológicas, etc. Antecedentes. Wilhelm Wundt funda el primer laboratorio de psicología experimental en Leipzig, Alemania, en el año de 1879, y junto a este también inician los primeros estudios de la psicología del lenguaje. Wundt considera la producción del lenguaje como el proceso de transformación desde el pensamiento completo y unitario a una secuencia organizada de segmentos del habla. Friedrich Skinner. El conductismo trataba el lenguaje como una respuesta a los estímulos del entorno que podía ser condicionado y reforzado por sus consecuencias, dejando de lado así los aspectos nucleares que tienen que ver con los procesos y las representaciones mentales subyacentes al lenguaje. Noam Chomsky. Chomsky plantea la existencia de una estructura profunda que a través de un conjunto de transformaciones se convierte en una estructura superficial, que es la que aflora en las palabras y frases que pronuncia el hablante. Componentes del lenguaje. El lenguaje está organizado en una jerarquía de componentes de distinta complejidad. Fonemas. Los fonemas son las unidades mínimas y abstractas que posee un lenguaje, tales como por ejemplo la letra S o todo el vocabulario. Morfemas. Los morfemas nacen del conjunto de fonemas que forman las palabras, las cuales poseen una pequeña carga de significado. Sintaxis. La sintaxis hace referencia a la organización y combinación de palabras para crear una oración. Discurso. El discurso constituye el nivel más alto de la organización del lenguaje, ya que en este punto las oraciones mantienen una unidad de sentido y coherencia. Sistema de procesamiento del lenguaje. La psicología cognitiva concibe a la mente como un sistema de procesamiento, en el que la información de entrada es sometida a numerosas transformaciones a través de distintas etapas. Proceso abajo-arriba o bottom-up, proceso arriba-abajo o top-down. Estímulo. El estímulo es la información acústica contenida en la onda del habla. Procesos perceptivos. Esta consiste en la identificación y activación de representaciones relativamente estables. Procesos léxicos. En este punto nos referimos a operaciones de acceso al vocabulario mental, en donde se guarda de forma organizada la información asociada a las decenas de miles de palabras que conoce el oyente. Procesos sintácticos. Aquí se hace referencia al orden en que las palabras son organizadas en oraciones. Procesos semánticos y pragmáticos. En este proceso se debe determinar qué identidad de la oración actúa como agente de la acción, quién o qué como objeto, lugar, instrumento o receptor de la acción, y construir una representación proposicional completa del significado que aporte la frase. Representación de significado. Ya por último, aquí se da la generación de estas inferencias, que es posible gracias al conocimiento extralingüístico sobre el mundo en general. Vía visual. Es la encargada de transformar los impulsos lumínicos en impulsos nerviosos, en donde la retina juega un papel importante. Dentro de la retina encontramos tres estructuras importantes. La primera, formada por conos y bastones. Los primeros nos brindan la visión fototópica, mientras que los segundos la visión escotópica. La segunda estructura son las células bipolares, que modulan los impulsos recibidos por los fotorreceptores. Tercero, y ya por último, se encuentran las células ganglionares, las cuales envían la información recibida de los fotorreceptores hacia el cerebro. Métodos de la investigación en la psicología del lenguaje. Método científico. Aquí se contrasta las hipótesis con la realidad. Estudio de la comprensión. El estudio de la comprensión verifica sus postulados a través de la experimentación. Estudio de la producción. El estudio de la producción los hace a través de la observación. El lenguaje. Son varias las definiciones que giran en torno al lenguaje. La más común
La describe como un sistema de símbolos y reglas que permiten la comunicación dentro de un entorno determinado. Este sistema es evidente en los seres humanos y de forma primitiva en los animales. Lenguaje humano. Dentro del lenguaje humano, vale recalcar que este emplea unas pocas docenas de sonidos que al combinarlos transmiten millones de significados. Mientras que el lenguaje animal, los animales emplean pocas decenas de sonidos para comunicar unas pocas docenas de significados. Características del lenguaje humano. Para el lingüista Charles Francis Hodgkin, existen 16 características del lenguaje humano, de las cuales 3 son las más importantes. Doble articulación. En el mundo existe alrededor de 5.000 a 6.000 lenguas, todas ellas formadas por 2 niveles de articulación. La primera parte de un conjunto de sonidos que no poseen significado, denominados fonemas, que al combinarlos entre sí, dan como resultado a las palabras, mismas que son limitadas. En la segunda articulación, el conjunto de palabras con otras crea oraciones que en su sentido marcan una gran gama ilimitada de significados. Referencia simbólica arbitraria. Aquí se marca la relación que existe entre los símbolos gramáticos con su significado, a los cuales se les atribuye el nombre de significado y significante. Productividad y creatividad. El ser humano puede producir una cantidad infinita de oraciones, con las cuales puede comunicar sus pensamientos, emociones, vivencias, ideas y entre otras variedades. Conjeturas tradicionales del lenguaje. Teoría del guau guau. El origen del lenguaje estaría en las onomatopeyas, es decir, en la imitación de los sonidos de la naturaleza, en especial de los animales. Teoría ay ay. La raíz inicial del lenguaje la constituirían las interjecciones, es decir, los sonidos instintivos provocados por las propias emociones del dolor, ira, angustia, etc. Darwin fue uno de los defensores de esta teoría. Teoría Ding-Dong. El lingüista Max Muller defendía que el lenguaje se origina en las conexiones naturales, no arbitrarias, entre los sonidos y significados. Por ejemplo, los objetos pequeños irían asociados naturalmente a sonidos agudos como la vocal I, ding, los grandes a sonidos graves como la O, dong. Teoría AU. El lenguaje surgió del trabajo físico, es decir, de los gruñidos colectivos y rítmicos que las personas emitían debido al esfuerzo cuando trabajaban juntas. Con el tiempo se convertían en cantos más complejos y finalmente en lenguaje. Teoría La, propuesta por el lingüista danés Jespersen, consideraba que el lenguaje surgió del lado romántico de la vida, a partir de los sonidos asociados con el amor, el juego, la canción, la risa, etc. Ahora bien, en el estudio del lenguaje han surgido varias posturas que intentan explicar su origen. Por un lado, los autores quienes consideran que el lenguaje es adquirido y por otro, los investigadores quienes plantean la idea de que el lenguaje surge de manera innata. Dentro de esta última postura se encuentran los siguientes fundamentos. Adquisición espontánea y temprana. Para el dramaturgo Nicolás Fernández de Moratín, en el siglo XVIII, de manera humorística, en uno de sus poemas, explicaba la influencia que existe la exposición lingüística a una edad temprana. Esta distinción del lenguaje ha llegado a ser objeto de estudio, ya que en base a la observación se estima que el lenguaje hablado ocurre de forma espontánea en un plazo relativamente corto de tiempo. Pobreza del estímulo. Es cierto que los padres, sobre todo la mamá, tradicionalmente tienen un papel activo en su interacción con el bebé, las cuales aplican un lenguaje de frases cortas, habla lenta, entonación o prosodia exagerada, etc. Principios universales en todas las lenguas. Para Chomsky, 1986, el lenguaje está formado por un conjunto de principios universales que comparten todas las lenguas del mundo. Características. 1. Todas las lenguas tienen necesidad de expresar el número plural. 2. Todas las lenguas están construidas sobre la base de la dualidad de estructura o doble articulación. 3. Todas ellas ofrecen su extraordinaria potencialidad creadora, la explosión productiva que caracteriza al lenguaje humano. 4. En todas las lenguas, la unidad básica del significado es la oración bimembre, formada por un sujeto y un predicado. 5. Todas tienen sustantivos, verbos, adjetivos y pronombres.
6. No hay lenguas más sofisticadas o primitivas que otras. Bases genéticas del lenguaje. ¿En qué medida el lenguaje es genético y en qué medida es una conducta aprendida? Hoy en día no hay duda de que el lenguaje es el resultado de ambos factores, aunque algunos investigadores atribuyen un papel principal a la genética y otros al ambiente. Ahora bien, en el año del 2001, un equipo de la Universidad de Oxford, dirigido por Anthony Monaco, encontró una secuencia de ADN que aparecía alterada, mutada, sistemáticamente en todos los miembros de la familia KE. La alteración se localizó en el cromosoma 7. La mutación era mínima. Simplemente una base nitrogenada, adenina, había sido reemplazada por otra, guanina, lo cual constituía consecuencias en cadena incalculables sobre la síntesis posterior de aminoácidos y proteínas. Es así como el nombre del gen donde se presentaba la mutación se conoció como gen FOXP2. ¿Existe un periodo crítico para el lenguaje? Este cuestionamiento está directamente relacionado con la dimensión biológica del lenguaje, ya que existen ciertas etapas que no pueden alcanzarse antes de una edad determinada, y para el principal defensor de la existencia de un periodo crítico en el lenguaje, el profesor Eric Lenenberg, y su libro Fundamentos Biológicos del Lenguaje, explica que dicho periodo se ubica entre los 2 años de edad y el comienzo de la pubertad, tiempo en que las capacidades de autoorganización y ajuste de las demandas fisiológicas del comportamiento verbal aumentan. El profesor Lenenberg basó su estudio en los siguientes 5 argumentos. 1. El desarrollo del lenguaje en los niños gravemente retrasados se detiene en la pubertad. 2. Las posibilidades de recuperación del lenguaje tras una lesión cerebral son mayores en los niños pequeños que en los adultos. 3. Un niño adquirirá la segunda lengua sin ningún acento extranjero. 4. El periodo crítico coincidiría con el periodo de la lateralización del lenguaje. El quinto argumento se apoya en los individuos que se han visto expuestos al lenguaje tardíamente. Los casos más llamativos son los que se ha dado en llamar niños salvajes. Niños salvajes. Los niños salvajes son aquellos infantes que han sido abandonados o perdidos desde su nacimiento o a una edad muy temprana, que han sido criados en estado salvaje por lobos, cerdos, ovejas, osos y otros animales. Victor Aveyron. En el año de 1800 se encontró un niño en los bosques próximos a la ciudad de Saint-Cernin, en el distrito francés de Aveyron. Aparentaba unos 11 o 12 años de edad, iba prácticamente desnudo, con estos de una camisa roja y no profesaba ningún sonido. Desgraciadamente, todos los intentos de que imitara el lenguaje oral terminaron en un fracaso rotundo, a pesar de que consiguió notables avances en la lectura y la escritura. Jamás consiguió hablar más de 1 o 2 palabras. Helen Keller. Helen Keller fue ciega y sorda desde la infancia a causa de una enfermedad contraída a los 19 meses de vida. A la edad de 7 años, sus padres contrataron a Annie Sullivan, que alcanzó un notable éxito enseñándole el lenguaje a través del sentido del tacto. Helen aprendió a hablar tocando directamente los órganos articuladores de Sullivan, como la boca, labios, garganta, etc. Aprendió a leer y escribir con alfabeto braille y se graduó en la Universidad de Harvard, llegando a ser una brillante escritora y una magnífica profesora al servicio de las personas discapacitadas. Jenny de Los Ángeles. Jenny era una niña de 13 años que había vivido en condiciones verdaderamente infrahumanas, ya que Jenny había sido encerrada en una habitación durante los 12 años anteriores, provocando que su grado de incomunicación y falta de asistencia era equiparable e era incluso superior al de cualquier niño salvaje. La persona que estimuló y siguió más de cerca sus progresos lingüísticos fue Susan Curtis, profesora de lingüística de la Universidad de California en Los Ángeles. Avances. Comprensión de los adjetivos simples como big, grande. Colocación de los objetos en el espacio en relación con otros objetos a través de las preposiciones. 3. Colocación de los objetos en el espacio en relación con otros a través de las preposiciones. Estructuras subcorticales. Área de Broca. La área de Broca se ubica en la tercera circunvalación frontal izquierda del cerebro, sobre la que si se recibe una lesión se da lugar a una afasia motora, es decir que se presenta un habla lenta y dificultosa. El neurólogo francés Pierre-Paul Broca estudió el cerebro de Leon Bourget, paciente que solo emitía un sonido parecido a la sílaba tan.
Área de Wernicke. El área de Wernicke se sitúa en el lóbulo temporal izquierdo, en una zona próxima al área auditiva. Si esta zona sufre algún daño, sus consecuencias desembocan en la fascia sensorial, ya que producen problemas de comprensión del lenguaje. En los sujetos, su habla está plagada de neologismos, es decir, que implementan palabras nuevas sin significado. También se presenta una enorme dificultad para comprender el lenguaje y manejar significados de las palabras del contenido. Lateralización del lenguaje. Nuestro cerebro está dividido en dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, los cuales a través de una función cruzada controlan los lados opuestos del cuerpo. En gran parte de la población predomina la lateralización izquierda, la cual se encarga de procesar y administrar las habilidades lingüísticas. Ruta de activación para el procesamiento del lenguaje. Dentro de este proceso lingüístico nos encontramos con dos rutas. La primera ruta es la ventral, la cual nos permite acceder de manera rápida al significado de una palabra y obtener una representación mental, mientras que la segunda ruta es la dorsal, la cual se encarga de extraer el significado de una palabra desconocida. Es por ello que esta última es la más lenta. En el habla, su ruta ventral o ruta rápida es la siguiente. Primero, se ubica en la corteza auditiva primaria, después va al área de Wernicke, posteriormente al área de Broca y finalmente a la corteza motora primaria. Ruta dorsal o vía lenta. Primero, se ubica en la corteza auditiva primaria, después se va al área de Wernicke, pasando por el giro angular, llegando al fascículo arqueado, para posteriormente ir al área de Broca y finalmente llegar a la corteza motora primaria. Lectura. Ruta ventral. Se ubica primero en la corteza visual primaria, pasa al área de Wernicke, pasa al área de Broca y finalmente a la corteza motora primaria. En su ruta dorsal, el estímulo comienza en la corteza visual primaria, pasa al área de Wernicke, al fascículo arqueado, al área de Broca y llega a la corteza motora primaria. En la escritura, la ruta ventral es mucho más corta, ya que se ubica primero en la corteza visual primaria, después va al área de Wernicke y finalmente al área de Broca. Su ruta dorsal inicia en la corteza auditiva primaria, pasa al área de Wernicke, llega al giro angular y por último va al área de Exner o centro de Luria superior. En el desarrollo del lenguaje, los infantes presentan dos etapas preparatorias en las que sus pares y entorno influyen en el correcto uso del lenguaje. Etapa prelingüística. La etapa prelingüística se define como aquel periodo en el que los infantes no pronuncian palabras y dan a conocer sus necesidades a través del llanto, el balbuceo, la imitación y otras expresiones gestuales. De 0 a 2 meses. En un inicio su única expresión es el llanto, el cual es puramente mecánico. Con el llanto, el bebé permite el establecimiento de la respiración normal. De 3 a 4 meses producen bajidos y sonidos guturales. Sonríen en respuesta al llamado de un adulto y saben distinguir las entonaciones afectivas. De 7 a 8 meses, los infantes reconocen los fonemas de su lengua materna, balbucean con encadenamiento de vocales y consonantes y comprenden la palabra no. De 11 a 12 meses. Aquí, en el infante aparecen las prepalabras y comienzan a entender la relación entre el signo y el significante. Etapa lingüística. La etapa lingüística por lo general empieza entre los 12 y 14 meses de edad, tiempo en el que el infante emite sus primeras palabras y relaciona el contenido con la forma. De 12 a 18 meses. Inicia en la etapa holofrástica, en la que a través de una palabra emite un mensaje completo. Ya sabe usar el nombre de sus familiares y aparece la ley de la economía del lenguaje. De los 20 a los 24 meses. Posee un vocabulario mayor a 50 palabras. Usa con más frecuencia frases con combinación de 2 a 3 palabras y articula oraciones simples. De 2 a 4 años se produce un aumento rápido del vocabulario, llegando a un promedio de 896 palabras a 1222 palabras. Emplean auxiliares haber y ser y presentan un lenguaje comprensible. De 4 a 6 años, ya que cuentan con un léxico de 1500 palabras y aumenta en promedio hasta 2300 palabras, el niño ya logra responder preguntas simples. Además, su capacidad simbólica le permite hacer representaciones mentales de objetos, acciones y situaciones. Desarrollo de la lectura. Etapa logográfica. Se da el reconocimiento de escritos globales, ya que no hay lectura sino reconocimiento de logos. Esta se presenta entre los 3 y 5 años de edad. Etapa alfabética. Se presenta en los niños de 5 a 7 años.
ya una vez aprendido las vocales y consonantes, sabe pronunciar los morfemas. Etapa ortográfica. Esta surge de los 7 a 8 años de edad, en donde el infante es capaz de captar grupos de letras y las visualiza todas en conjunto. Etapa fluida. Esta se da a partir de los 8 años de edad, en que los niños pueden leer de corrido. Cada niño nace dentro de una cultura diferente, la cual posee sus propias costumbres, tradiciones, leyes, cosmovisión, etc., factores que influyen en su desarrollo. En un inicio, los padres son las primeras personas con las que los niños mantienen un contacto. Ellos irán enseñando a sus hijos el lenguaje a través del habla, surgiendo con el tiempo las primeras conversaciones, con las que adquieren un mayor léxico. Del mismo modo, aquellos infantes que crean relaciones con sus padres obtendrán con mayor rapidez la habilidad de hablar, dado que obtienen esa libertad de experimentar y expresarse. Movimiento y lenguaje. Análisis de las relaciones entre el desarrollo motor y del lenguaje en la infancia. Los científicos del desarrollo han considerado que los hitos motrices de los infantes están estrechamente relacionados con los procesos del desarrollo cognitivo, emocional y del lenguaje. Es por ello que Marton explica que existe una fuerte relación entre lenguaje y movimiento, debido a que los niños con problemas específicos del lenguaje tenían más dificultades en las tareas de imitación y del control motor. Los investigadores Vihalainen, Jaunen, Cantel, Leitinen y Leitening evaluaron el desarrollo motor mediante un cuestionario que medía el desarrollo del lenguaje a los 3 años y 6 meses de edad y a los 5 años y 6 meses de edad. Los resultados mostraron que los niños que provenían de familias con riesgos de dislexia y con un desarrollo motor más lento ofrecían un vocabulario más pobre y eran más lentos en su velocidad lectora a los 7 años. Ante esto, se ha demostrado que las estructuras nerviosas que tienen que ver con pensar, decir y llevar a cabo una acción motriz están estrechamente relacionadas con la adquisición y estimulación del lenguaje. Desarrollo fonológico. La fonación es el proceso por el cual los sujetos producen y articulan las palabras. Este fenómeno es estudiado por la fonética, la cual se ocupa de las características físicas de los sonidos, los rasgos laringeos, el punto y el modo de articulación, mientras que la fonología estudia la manera en que se organiza el sistema de sonidos que conforman el lenguaje. Etapas del desarrollo fonológico. Primer año. Los infantes identifican las voces de sus familiares, realiza vocalizaciones, aparece de la reduplicación de sílabas y repite palabras. De 2 a 24 meses inicia el habla infantil, en la que es muy usual la mala pronunciación de palabras. De 24 a 36 meses mejora la articulación de las palabras, aunque existen dificultades con la pronunciación de los morfemas D, S y R. De 36 a 72 meses, la articulación es clara y entendible. Sin embargo, puede existir problemas en la pronunciación de la R. Además, puede persistir la simplificación de las sílabas trabadas. Desarrollo léxico. El léxico se puede definir como el conjunto de palabras que hacen parte de una lengua y facilitan el desarrollo de habilidades como la lectura y la escritura. Estructuras y organizaciones del léxico. En el mundo existe una gran cantidad de lenguas que poseen su propio sistema de signos fonéticos y gráficos. Sin embargo, a pesar de ser tan distintas, estas se ajustan a varios principios generales. Palabras de clase abierta. Las palabras de clase abierta son aquellas que expresan un significado completo y contienen a la gran mayoría de términos dentro de un lenguaje. Es por ello que las palabras de clase abierta abarcan a los nombres, verbos, adjetivos y algunos adverbios. No obstante, se debe tener en cuenta que su contenido es ilimitado, dado que al gran progreso tecnológico y cultural, la sociedad crea e incorpora nuevos términos que ayuden a identificar un objeto o suceso. Palabras de clase cerrada. Las palabras de clase cerrada se caracterizan por modificar el significado de las palabras y marcar relaciones entre ellas, dado que su función radica en facilitar la estructuración sintáctica y transmisión de información. Dentro de las palabras de clase cerrada se encuentran los siguientes conjuntos: artículos, proposiciones, conjunciones, auxiliares, etc. Desarrollo semántico. El componente semántico de las lenguas es la representación lingüística de aquello que los usuarios conocen como los objetos, las personas, los eventos, las acciones, las relaciones, etc. Desarrollo sintáctico. El desarrollo sintáctico corresponde a la capacidad de relacionar dos o más unidades predicativas verbales bajo parámetros de gramática y coherencia.
es decir que la sintaxis es el componente encargado de brindar orden al lenguaje, escrito y hablado, a través de reglas y parámetros gramaticales.